Lo cierto es que todos somos conscientes de que hay un claro desajuste en el mercado laboral asturiano. Por un lado vemos que las empresas tienen serios problemas para encontrar personal cualificado. Por otro lado vemos que Asturias presenta una tasa escandalosa de paro juvenil con alrededor del 50%, que la población ni crece y ya representa el 12% de ese sector de edad y que tenemos la tasa de actividad más baja de España. Es decir, algo habrá que hacer. Y por otro lado vemos que la FP reglada pues, no resuelve ni las necesidades de las empresas ni las necesidades de los alumnos. Por un lado, hay algunos módulos con mucha ocupación, mucha demanda y poca empleabilidad, y otros con gran empleabilidad que no tienen suficiente demanda. La formación profesional reglada no puede, por un lado, responder a las peculiaridades productivas ni a las constantes innovaciones y cambios tecnológicos de los procesos productivos. Además, tiene una duración, en muchos casos excesiva, de 2 años, y ello hace que incluyan cuestiones generalistas que no aportan valor a las empresas y, por otro lado, es incapaz de abarcar la infinidad de singularidades presentes en el mundo empresarial. Por eso pensamos nosotros que sería bueno explorar la posibilidad de un bono formativo a favor de jóvenes que tengan el título de la ESO, desempleados, y también para mayores de 52 años desempleados. Un bono formativo condicionado evidentemente al aprobado, por lo que los alumnos puedan emplearlo en recibir cursos de capacitación en profesiones con alta empleabilidad, cursos impartidos por las propias empresas que demandan esa mano de obra que a día de hoy no encuentran. Porque iniciativas como el que se están poniendo en marcha, por ejemplo en Navia, con el Polo de la Innovación, pues al final están condenadas al fracaso porque pecan de los mismos errores de siempre. Al final han constituido una asociación que acabará convertida en un chiringuito, a la que han dotado de 100.000 euros sin que nadie sepa exactamente para qué. Me imagino que acabarán contratando a un gerente que sea más o menos afín al Partido Socialista y que al final no va a ofrecer ninguna solución a los jóvenes del Occidente ni a las empresas que están ahí radicadas y que no encuentran mano de obra. Seamos valientes, seamos imaginativos. Yo no digo que haya que aparcar el modelo de la formación profesional, lo que digo es que paralelamente exploremos otras opciones y que demos una solución tanto a los jóvenes como a las empresas que necesitan mano de obra cualificada.